¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí estamos en la mesa de análisis de Central MX. Vamos a platicar pues de lo más importante que hay para aventar para arriba en esta semana, a partir del programa pasado que tuvimos aquí en nuestras plataformas. Ya sabes, suscríbase ahí en YouTube, denle la manita, en Facebook, en X, en Instagram, estamos en todos lados. Y le doy la bienvenida, por fin ya tenemos una mesa más nutrida, pues ya con los de siempre prácticamente, ¿no? Ya nomás, pues el PRD, que a partir de alguna fecha pues decidió que ya... O de una decisión, no de una fecha de decisión. Bueno, de una fecha hacia acá, pues ya nuestros amigos del PRD Hidalgo ya decidieron no venir a compartir sus pareceres. Pero bueno, estamos aquí y agradezco mucho su presencia, como siempre, Víctor Sánchez. Gracias, saludante a Pablo, a Bernardo, a tu público en general. Pues nos reincorporamos también por una ausencia. Realmente la carga de trabajo ha sido muy permanente, pero aquí estamos con el gusto de participar. Bernardo, aquí estamos. Muchas gracias, Fernando, a ti. Saludar a quienes nos hacen favor de ver a través de las distintas plataformas, a Pablo, a Víctor, a la producción, y contigo siempre agradecido por abrir los micrófonos a todas las voces. Pablo, Movimiento Ciudadano, bienvenido. Presente como cada miércoles, y un gusto que nos volvamos a saludar, pues listos para debatir. Bueno, estábamos platicando antes de entrar en línea, no al aire, del tema de aquí del Estado, pero bueno, ahorita lo abordamos. Vamos primero, este tema nacional que ha sido un escándalo de terrible, ha sido una cosa igual lastimosa para la presidenta de la República. Ya lo vimos pues en mañaneras, en la de la más reciente, pues ya de plano dijo, ya con una evidente cara de fastidio, dijo, ya no voy a hablar de eso, ya no estén fregando. Imagínate. Y ya no habló del tema. Bueno, la famosa visa retirada a el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a que no le gusta que le digan Andy López Beltrán, le quitaron su visa, como todo el mundo sabe ya, y escribió una carta pues desequilibrada por completo, donde amenaza propiamente al presidente de los Estados Unidos, donde le dice que pues él es, y cómo es posible que se hayan atrevido a quitarle su visa, y que ese atrevimiento debería tener las consecuencias más terribles para el gobierno norteamericano. ¿Cuáles? Pues correr nada más y nada menos que al secretario de Estado, Marco Rubio, a su subalterno Christopher Landó, o sea, una cosa delirante, ¿no? Y a partir de ahí, otra crisis para el gobierno mexicano. ¿Cómo ves tú, Víctor? ¿Cómo vio el pan? Pues mira, Phil, la verdad es que lo interesante es la narrativa que ellos nuevamente quieren incrustar en la opinión pública. Hay que compartir y generalizar que realmente esta política migratoria, que es una política migratoria de Estados Unidos, pues es en base también en la soberanía del propio país, en las decisiones que toman en cuanto a su seguridad nacional, en donde permiten o no o retiran las visas. Tan solo un dato que me puse a investigar: en el área de Trump, al menos de 2025 a 2026, han retirado 175,000 visas. Y bueno, se debe más a una política migratoria en donde precisamente les quitan la visa a personas no necesariamente de la índole política, pues porque están intrometidas en asuntos de drogas, de violaciones, de estar denostando al presidente. Y es una política interna. Aquí o sea, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Sí, no es nada nuevo. Incluso es una política que se afianza precisamente a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ingresa pues a la guerra bélica, pues al asunto bélico. Entonces aquí lo interesante es cómo el propio Andy reconoce que el gobierno de Estados Unidos le quita la visa cuando hay más personajes de Morena que le han retirado la visa. Y bueno, recordar alcaldes, a la dirigente estatal de Morena en Chihuahua, la gobernadora de María del Pilar, pero ahí sí les ven el punto, pues porque realmente es el hijo del mandamás, el que ya andaba en pre-campaña de manera ilegal en Tabasco, y pues obviamente pues les pega, ¿no? Y si realmente la presidenta no ha sabido solucionar el conflicto, esa es una realidad, no ha sabido cómo enfrentar. Por eso pues el día de hoy el manotazo a decir, ese asunto lo doy por terminado, yo ya dije lo que tenía que decir, pero no, realmente al contrario, la opinión pública tiene más que explicar realmente qué es lo que está sucediendo, porque la mejor defensora de oficio de todas las personas a las que Estados Unidos les ha quitado la visa
pues es la presidenta de la República. O sea, es defensora, y lo peor es que tienes todo el aparato gubernamental para defenderlo y defendible. Esa es una realidad. Y se enfrascan en esta narrativa de querer defender al hijo de Obrador, porque está metidísimo en el tema delincuencial. Tan es así que Latinos sacó un reportaje abonado a lo que está sucediendo, de cómo él tiene pues sus vínculos cercanos al crimen organizado. Bueno, y además, a ver, lanzaron una carta los gobernadores y gobernadoras de Morena de todo el país, la suscribió desde luego el gobernador Julio Menchaca, lanzaron una carta, el Senado, el grupo... Los presidentes Senado, de los congresos. Mira, la República, la suscribió por supuesto Simey Olvera y Mira. Cuauhtémoc Ochoa. La carta de los diputados federales que la suscribió de Hidalgo, pues Ricardo Crespo y bueno, el resto de los legisladores. ¿Qué Mira, dice Fernando, eso? hay que hacernos algunas preguntas. La presidenta está defendiendo, porque Andy López Beltrán, pues es un militante de Morena. Convertir en un tema de soberanía que le retiren la visa a un militante de Morena, híjole, esa no es la función del Estado. Yo, por eso decía, hablar de injerencia, porque no está hablando, Estados Unidos le retiró la visa a un ciudadano. Sí, es absurdo. Pero el tema es de quién se trata, del famosísimo Junior del Bienestar. Exactamente, el Junior del Bienestar, le retiran la visa y lo convierten en un tema de Estado. Cuando lo que debería de estar defendiendo efectivamente la soberanía, debería de estar defendiendo el cómo ven a México en los otros países, el cómo va caminando México atrayendo inversión, el cómo va a enfrentar México las negociaciones del TEMEC, qué es lo que va a plantear. No, están enfrascados otra vez, como pasa en todas las dictaduras y en las monarquías. Todos enfrascados en el tema de la visa del Junior del Bienestar. ¿Qué pasa? ¿Y qué vuelve a pasar? ¿Y qué nos deja esto? Pues que dejan a los gobernadores así como son ellos, dictatoriales hasta entre ellos. O estás o no estás. Y firmas una carta para defender a un militante morenista, porque pusieron a todos a firmar un documento para defender a un militante morenista, cuando la institución, la presidencia de la República debe estar enfocada en otras cosas. Y creo que es otra vez una desviación. Mira, yo no sé si sea... son muy mañosos, mentirosos, y puede ser también otra cortina de humo, porque hablar de la soberanía cuando le quitan a un militante, pero pues lo que no quieren que hablemos es que la delincuencia sigue aumentando, la violencia. Hoy en Michoacán, lo comparto, dicen que ha bajado, y hoy en Michoacán, 7 retenes, 7 enfrentamientos, cuando dicen que ya había acabado. Yo no sé si también sea una manifestación de la delincuencia organizada, porque le quitaron la visa al Junior del Bienestar y se están manifestando también. Y ese es el problema. Cuando debería de estar enfrentando, y las reuniones y lo que debería de estar firmando, y lo digo con esa claridad, los gobernadores deberían de estar enfrentando un acuerdo de pacificación del país, un acuerdo de acabar con los coaligados con la delincuencia organizada, exigiendo que se haga justicia pareja, porque todo lo volcaron porque le quitaron a un militante de Morena, y ese es el riesgo que tiene que tener claro la ciudadanía. Ellos no fueron mentirosos desde la campaña, no pensaron en el pueblo, pensaron en beneficiarse, y hoy que se ve en riesgo, porque pues si tienen miedo, hay que decirlo también, claro que tienen miedo. Imagínate el miedo que tiene López Obrador, así de claro, que tiene López Obrador, que puso a todo el aparato del Estado a defender a su hijito, a su chiquito, a su bebé.
Oye, Pablo, ¿y lo ves? Esa es la realidad, una estrategia esa es la verdadera o es un dimensión, berrinche monumental? Yo creo que trae un poco de las dos cosas, ¿no? Sabemos que la estrategia que ha venido utilizando este régimen desde hace muchos años es precisamente el de hacer esto a veces que pareciera tan diminuto, hacerlo grande al tal grado de hablar de la soberanía de un país por completo, ¿no? Y es un berrinche por la forma en cómo se redacta la carta, ¿no? Como tal, el texto de la carta. Sin embargo, nosotros en Movimiento Ciudadano lo que vemos es que el tener una visa de cualquier país, ¿sí?, no es un tema que presuma inocencia de quien la obtiene, ¿no? Y mucho menos el no tenerla tampoco indica que se cometa un delito. Aquí lo importante es el que si la retiró un país, ¿sí?, como Estados Unidos, un país que ha venido señalando de manera concreta y quitando las visas a muchos personajes ya de la 4T, el por qué no se procede, ¿no? El por qué el gobierno mexicano, más allá de caer en ese hartazgo, como dicen de la presidenta, decir, bueno, que también es un tema que a lo mejor ella, pues, no soy yo, ¿no? Y al final defiéndanse como puedan, ¿no? Porque también es cierto que este tema pues, nos hace tomar partido, lo comentábamos antes de iniciar la mesa, hace que los militantes de Morena, principalmente aquellos que ocupan un espacio importante dentro de los gobiernos estatales o municipales, o inclusive dentro del Senado, de las cámaras, pues tomen posición, estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces, por eso Movimiento Ciudadano apela a que se siga esto desde un tema de un Estado de Derecho, en el que si hay una presunción de delito, adelante, que se persiga, ¿no? Y que no se quede en la inacción, como ha sucedido con la mayoría de las personas que ha señalado el gobierno de Estados Unidos y que México pues igual. Pero eso, en las actuales condiciones, en las actuales circunstancias, ¿eso sería posible? A ver, ya en la conferencia mañanera, que es, digamos que propiamente ya en los hechos, el máximo tribunal del país, pues la presidenta ya dijo, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, lo mismo dijeron La fiscalía salió en un comunicado inmediato, así, rapidito, a decir, no tenemos ninguna clase de información con la suficiente fuerza legal, una cosa así, para suponer que Andy tiene algo. Pero siguen buscando el tema de audios, injerencias, etcétera, siguen etcétera. buscando, pero a ver, y la otra, esto no es un tema político, lo convirtieron ellos en político, lo están convirtiendo en político. El gobierno de Morena ha convertido este tema en político, pero no es un tema político, es un tema, hay que preguntarles entonces, y yo haría esta pregunta al gobierno de Morena, ¿qué información tienen de por qué le retiraron la visa? Porque pues, no es un tema político, pues es un militante de Morena. Pero insisto, no, un ciudadano mexicano, no fue. A ver, yo te voy a decir posible algo. Pensar que pudiera haber alguna consecuencia legal en las actuales circunstancias. Bueno, es que están 2 carpetas de investigación su nombre. Y si él avisa. Pero la fiscalía dijo que no hay nada. Pero, la presidenta ya. Eso te da un indicio. O sea, si te da un indicio lo que está sucediendo al retirar la visa por algo, no investigas. ¿Por qué no quieres investigar? Bueno, pues porque es tocar al hijo del mandamás de Morena, ¿no? Y como se vienen de por medio candidaturas, pues ¿para qué metemos? Y yo creo que por eso en ese contexto, pues firmamos, digamos, apoyo a gobernadores, presidentes de los congresos. Y eso veo, eso veo, y veo mucho, y esto es para el análisis y la reflexión de quienes nos hacen favor de ver, y lo pongo sobre la mesa. ¿Cuántos actúan realmente autoridades? Morena es un clan, es una mafia. Así, Fernando, porque ¿a cuántos les preguntaron si estaban de acuerdo en firmar? El tema son autoritarios, son dictatoriales, entre ellos se atropellan, entre ellos es que se preguntan, se platican, o sea, ¿cuántos realmente firmaron porque quisieran firmarlo, defendiendo y llevando el tema de un gobernador, de una gobernadora, cuando su preocupación es su estado, meterlo a la discusión política de que le retiraron la visa al Junior del Bienestar? O sea, ¿de verdad esa es la política en la que nos quiere meter Morena? No, pero a ver, yo considero que sí es política, porque al final de cuentas, pues toca el manto estelar del expresidente de la República, ¿no? Ese es el problema de no estar en un Estado de Derecho. Ahora, también es cierto que
que ya también cualquier señalamiento, digo que esta debe ser una de las primeras acciones que seguramente estaremos viendo en los próximos días o meses, pero nosotros consideramos, y lo hemos dejado muy claro, no a la injerencia extranjera, pero sobre todo cuando hay un señalamiento por parte de algún gobierno extranjero, sea cual sea, tiene que ser de manera contundente. Pablo, pero por no eso, hay injerencia. por eso no hay toma- injerencia, le retiraron la visa para que pueda entrar a Sí, Estados Unidos. como no hay uno de los injerencia. 147,000 que mencionaba Víctor. A lo que vamos es, habría que entender esta parte, sí, como política, por de quién se trata. ¿Sí? Porque no es uno de los 140, no es uno diferente a los 147,000. Ese es el problema. Porque además es el hijo del expresidente. Ese es el vimos problema. a los 2 días A de los la- otros del 2 hijos. berrinche de Ese es el problema. de Andy López. Su hermano sube su foto presumiendo su estancia en Disney y en una de esas tiendas. Sí, pero también muy salió que grandes ya no pudieron en ir, Estados que Unidos. habían, a ver, pero ya también salió en las redes sociales, salió una investigación en donde pues ya no tuvo a su hijo que quería tenerlo en Estados Unidos y ya lo tuvo en México. A ver, la información corre muy rápido, mucha es real, mucha es irreal, hay que ser muy responsables de lo que uno dice, pero a ver, en el PRI somos muy claros, o sea, el aparato del Estado no es para defender a un militante de Morena, se trate quien se trate, no es para defender a... Ni de ningún A ver, partido, ¿no? Y se volcó el aparato, a ver, el aparato, tú bien lo dijiste ahorita, Fernando, desde la presidenta, que es la autoridad máxima de este país, hasta los gobernadores, hasta los diputados federales, senadores, pues todo se volcó. Pues yo creo que los mandó llamar el Maduro de México, los mandó llamar y les dijo, oigan, tienen que firmar este documento y el que no lo firme, porque por eso todo fue con maña. Y voy a regresarme, Fernando, de los primeros programas que tuvimos. Todo iba en un ABC, Fernando. Y este es el resultado del ABC. ¿Por qué querían una fiscal a modo? ¿Por qué querían una fiscalía a modo? Para que saliera hoy a declarar, porque sabían lo que estaban cometiendo, la corrupción que estaban llevando, para que saliera hoy a declarar y que diga, no hay carpetas. Bueno, pero ¿Para qué querían el Poder Judicial? No hay ninguna carpeta de investigación. O sea, ese es el problema, Fernando. Oye, Que además, todo fue encaminado para que hoy salieran a tratar de defender el poder del Estado, que es para defender los intereses de las y los mexicanos, para defenderla, el retirar la visa a un militante de Morena. A ver, pero es tan político que al final de cuentas no ha pasado nada a unos días de haber sucedido esto. ¿Y por qué lo digo? No ha Porque pasado, los números siguen para abajo de Morena. a ver, pero cuando ellos, Estados Unidos, quieren algo, entran por las personas. Digo, y lo hemos visto. Cómo han entrado a diferentes países a llevarse a los presuntos. Y que en cualquier momento lo pueden hacer. Pues yo pero no también es podría cierto que muchas veces decirlo. no tienen que entrar. Ahí están cuántos funcionarios inclusive Ellos cruzaron. se fueron a entregar, Cruzaron hombre. y se fueron a entregar. Se fueron a Entonces, entregar para ser testigos protegidos. a ver, Además pero vimos, ya no bueno, tienen el control. Exactamente. Es que o sea, ya no altas tienen el esferas, control. altas esferas del gobierno estadounidense hablando maravillas de García Harfuch. O sea, del máximo funcionario en seguridad del gobierno de México. Del gobierno de Claudia. Ajá, del gobierno de... Pues te digo, hay que diferenciarlo. hay que diferenciarlo, del gobierno de Claudia. Además, yo no sé en esta mesa quiénes tengan visa, Están divididos. pero es un trámite caro y penoso. No, a ver. O sea, tienes que ir a la embajada, tienes que pedirla. No, él fue a pagar pedirla. para pedirla, Para nada ver, más. para que Dice ¿De que no, dónde la den? dicen que no les te interesa, pagan pero para no, te a ver, no, la yo no me imagino Luego hablándole te mandan la a- embajada de Estados Unidos hablándole al Junior del Bienestar y diciéndole, oye, ¿quieres tu visa? Te queremos dar tu visa porque eres eres el Junior del Bienestar. No fue así, ¿eh? Él fue y tramitó entregó su documentación, solicitó, la tenía, y ahora que ya se la quitaron, ¿por qué motivos? No lo sé. Pero lo que sí vimos en una declaración de la embajada es que la retiran porque tienen indicios de algo. Es ¿De correcto. qué? Hay que preguntarle al Es gobierno correcto. cuáles son los indicios Y yo- o cuál es la comunicación que hay. Porque es bien fácil decir, no sé, no sabía. Bueno, pues entonces la relación en dónde estamos o qué estamos haciendo. Bueno, rápido, para cerrar el tema, a ver, ¿consecuencias? ¿Crees que haya consecuencias? Ninguna. ¿El PAN Para- avisó alguna consecuencia? No, ¿Alguna yo situación? gracias. A la ausencia de Estado de Derecho que hemos comentado es precisamente a que se conlleve, a que no se le haga nada, no se le investigue, es de protegerlo. Proteger lo mismo que pasó con Rocha Rocha. A ultranza, protegerlo para que no se le encuentre nada. Eso.
Pero, bueno, ya funcionarios de Estados Unidos han mencionado, pues, en pocas palabras, que viene lo bueno. Viene lo bueno porque viene mucho de la amenaza. Estos duros del Partido Republicano son los que están insistiendo en que hay una intervención. Landó aquí dijo, a México. compren palomitas, compra pero palomitas porque claro. lo demás va a poner Es mejor. correcto, ellos saben, su momento saldrá, pero lamentablemente el gobierno sigue de Morena defendiendo lo independiente. Yo sí ¿Verdad? veo consecuencias muy graves, gravísimas. Y por eso necesitamos dar un giro de timón. Porque las consecuencias es hablar del Junior del Bienestar, pero no hablar de que no hay medicamentos. Va a seguir cada vez mayor el desabasto de medicamentos. Vamos a ver más abandono en el tema de carreteras. Vamos a ver que no va a haber atención a las necesidades de la ciudadanía del pueblo de México, porque están enfocados en que no se los lleven, en ver que a quién más le quitan la visa, ver a quién, porque en eso están enfocados. Claro que va a haber consecuencias graves, porque pues cada vez la inseguridad es mayor. Cada vez dijeron que se iba a acabar, y pues hoy vuelvo a poner el ejemplo hoy de Michoacán, en donde las cosas están graves. Imagínate el miedo con el que está viviendo Michoacán, y ninguno de los estados de la República, ni Hidalgo, puede ser excepción. Mientras gobierne Morena, ningún estado está garantizado su seguridad, ni garantizada el que no entre, porque pues reciben órdenes, reciben indicaciones, como también las recibieron para firmar las cartas. Entonces, claro que hay consecuencias graves, sí, muy graves. Que veamos algún manotazo desde allá, ya, a ver, que nos quede claro, van en caída libre, van en picada, y por eso está habiendo fugas ya a Estados Unidos, porque no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, lo ha dicho Estados Unidos, que han habido exfuncionarios de integrantes de gobiernos de Morena que se han ido a entregar a las autoridades estadounidenses. No te vas y te entregas para decir, vengo a entregarme, porque no, vengo a entregar, se entregan para abrir la boca. Tienen información suficiente, porque pues hoy vemos consecuencias de información que hay. ¿Cuál fue la gravedad que le retiraron la visa? Fíjate la gravedad del asunto. Que hoy el tema de retirarle la visa, pues ¿qué información tendrán? ¿Qué sabrán? Y no al intervencionismo, no, pero ellos lo están convirtiendo. Claro. Esto no es un intervencionismo, yo no veo intervencionismo. Yo lo que veo es que le retiraron un documento para poder entrar a otro país, a un militante de Morena, al Junior del Bienestar, como bien lo dices, Pablo. Pero qué grave que estemos en esa discusión, o que estén ellos en reuniones y enfocados en cómo cuidar, salvaguardar, y luego vemos a María Luisa Alcalde saliendo a denostar a medios de comunicación, a personas que han levantado la voz no a favor del gobierno, y hoy los pone como blancos, ¿eh? O sea, qué gravedad el asunto en el que estamos. Cuando los que deberían de estar son el Se Busca a Rochamoya. Ese sí es el que debería de estar, eso es lo que debería de sacar. El Se Busca a los delincuentes que han agredido y que han transgredido la tranquilidad y la paz de las y los mexicanos. Ese es el tema, Pablo. Fernando. Bueno, pues creemos que sí va a haber consecuencias. La primera es un Estado de Derecho cada vez más lacerado, cada vez más frágil, cada vez con menos fuerza en nuestro país, y que pues eso no le viene bien a ninguna sociedad. Y la otra es si habrá consecuencias principalmente al interior del régimen, sobre todo en vísperas de un proceso electoral que será muy importante, en el cual ellos buscarán a toda costa retener su mayoría calificada, en este caso en la Cámara, y que bueno, pues al final, dentro de este ejercicio que se hizo para ver con quién contaban y con quién no contaban, seguramente hubo pisotones, seguramente hubo jalones, seguramente hubo piquetes de ojos, que comienzan a ser pues más evidente la ruptura que hay dentro del partido Morena respecto a las definiciones de sus cuadros que habrán de representarlos. Pero sobre todo también sigue lastimando a una fuerza política que llegó, y hay que reconocerlo, con un número importante de aprobación en las últimas 2 elecciones, y que la ciudadanía, en ese derecho que tiene de elegir, ¿sí? De quererse alejar de lo que había visto anteriormente, pues esto se está cayendo muy rápido, como bien lo mencionaba Bernardo, están cayendo las preferencias,
Y pues eso tampoco ayuda para la parte de la democracia, porque siempre las personas van a buscar una opción diferente, siempre una alternativa diferente que les cumpla. Pero cuando tú construyes un nuevo régimen, llegaste a través de los señalamientos de los supuestos o verídicos malos gobiernos anteriores, la expectativa es muy alta. Y si este no cumple, pues entonces ¿en quién van a creer? ¿No? Ahí es donde se empieza a desmembrar en la parte democrática. Entonces, nosotros apostamos porque se respete el Estado de Derecho, insistimos, y porque estos temas precisamente se acompañen de procedimientos jurisdiccionales que tengan que cargarse, que se tengan que cargar a las rejas, ¿no? Pero que ya no veamos tanta pantomima, que ya no veamos tanto desgaste en medios de comunicación, en cosas que no son realmente importantes para el país, ¿no? Oye, rápido, para ya cerrar, porque ya se nos pasó el tiempo con el segundo tema. A ver, iniciaron los informes, ya están dando informes diputados, senadores, senadoras, la presidenta del tribunal. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo los ven Movimiento Ciudadano? ¿Son verdadera rendición de cuentas? ¿Lo han visto así como una rendición de cuentas? ¿O ya es de plano el descaro y el absoluto inicio de tus campañas? Bueno, a ver, nosotros creemos que las cosas han cambiado de unos años para acá, ¿no? Muchos de los formatos en los que se rinden estos informes, que lo rinden la mayoría de los funcionarios, no importando los partidos políticos, están agotados, ¿no? Es decir, espacios llenos de políticos, donde vemos únicamente políticos sentados en las primeras filas, donde la ciudadanía difícilmente tiene acceso a esos eventos, pero más allá, difícilmente tienen información contundente para poder decir si están cumpliendo o no los funcionarios. En Movimiento Ciudadano creemos, y lo hemos dicho aquí en esta mesa, que la rendición de cuentas ha cambiado en los últimos años. Hoy las redes sociales nos permiten ver el quehacer político, el día a día de cada persona que tiene una responsabilidad dentro del gobierno y que pues inclusive va más allá al tema de su persona, ¿no? Su parte personal, y que conocemos más al funcionario público. Entonces me parece que estos formatos están viviendo sus últimos momentos, y sí, me parece que hay muchas personas, o la mayoría de quienes están rindiéndolos, pues están buscando más el pensar en el siguiente cargo que realmente generar un informe verdadero de rendición de cuentas. Fue un muy buen mensaje de la presidenta del tribunal, le descalabró a varios. Bernardo. Mira, yo no veo un ejercicio de rendición de cuentas. Y es importante, es fundamental en el ejercicio del poder público, la rendición de cuentas, en el ejercicio de ocupar el recurso público, pues hay que rendir cuentas. Yo, más allá de rendir cuentas, lo que veo es el aglutinar, a ver quién puede aglutinar al mayor número de morenistas, algunos neomorenistas, otros, porque pues, no veo un informe ciudadano, veo un informe a los morenistas. Mira, viene desde el nivel nacional, pues es lo que hacen, ¿no? A ver, convocan a llenar el Zócalo para dar un mensaje político, no un mensaje de nación, no un mensaje de república. Lo veo para mandar mensajes políticos. Luego, pues, si vas bajando la escala, pues van rindiendo no informes. Yo veo que es un aglutinamiento para mandar mensajes de que hay aspiraciones políticas. Levantar la mano. Y vuelvo a lo mismo. Pero es que ha sido esto la manera en gobernar de Morena y de los morenistas. En no dar resultados, en no enfocarse, y pues hoy que están próximos al proceso, que estamos próximos al proceso electoral, pues ahora sí ya los vemos muy movidos, ya los vemos haciendo cuando pues, no aparecían, ¿no? Y hoy pues vemos pues, no informes, ¿no? Yo siempre estaré a favor, el Revolucionario Institucional siempre estará a favor de que un mecanismo importante es la rendición de cuentas. Pero un ejercicio constitucional, un ejercicio democrático, un ejercicio público de transparencia de recursos y de comprobación de acciones y obras realizadas, más allá de un ejercicio de aglutinamiento y de mandar un mensaje, porque el mensaje es para ellos mismos, o sea, porque se hablan entre ellos. Fíjate que
fuerte es el canibalismo político ahí, que el mensaje es entre ellos, ¿eh? El mensaje es saber quién aglutina a tal, o a ver quién aglutina a tal liderazgo, o a ver a quién aglutina. Están peleando a las personas como si fueran mercancías. Así hace política Morena, peleándose, un canibalismo brutal. Y bueno, pues lo seguiremos viendo, pues normal, porque se acercan tiempos electorales, porque pues tienen las miras puestas en el siguiente puesto, en el siguiente cargo, en las siguientes administraciones, y pues claro que estamos en contra de eso, sí estamos en contra, porque aparte, pues yo no veo un tema de rendición de cuentas, no veo de acciones logradas, o de recursos que se hayan bajado para obra, infraestructura, de beneficio a la ciudadanía. Veo destapes y veo pleito entre ellos, porque eso es lo que sí veo, un pleito entre ellos para ver a quién le da la candidatura. Yo no sé quién se las vaya a dar, si el Máximo, el Junior del Bienestar, o el señor del Bienestar, Tlatuani del Bienestar, o no sé quién va a decidir, pero lo que sí veo es que están peleándose el cariño y los veo desesperados, desesperados. Víctor. Es correcto, Fer. No son actos de rendición de cuentas, son actos políticos, es una realidad. Es acondicionar el contexto para poder mostrar el músculo. Es un peleador entre ellos, incluso hasta entre ellos mismos se ve la inequidad existente entre ellos, se ve la preferencia hacia unos y hacia otros, es una realidad. Como están acostumbrados a hacer patadas totalmente abajo de la mesa. Ojalá fuera un acto realmente de rendición de cuentas, claro, que la Acción Nacional pregonaría. Quisiéramos saber, por ejemplo, esos senadores o diputados que están haciendo sus informes, quienes votaron a favor, por ejemplo, del endeudamiento histórico, que ahora es el 60% del PIB, imagínense, 60% del PIB es la deuda pública en México, que nos informaran eso, a ver quiénes votaron a favor de ese tipo de cosas. Eso es lo que realmente al ciudadano le gustaría. Lo demás es entre ellos, saber quién puede más, quién no puede más, quién lleva a quién falta en su informe. Realmente son cuestiones muy superfluas. Ausencias y presencias, ¿no? Eso es lo que... Es correcto. Un tema político. Dispendio también, pues de área público a lo que no debe ser. Pero en sí se sienta el ciudadano lo que está ansioso, creo, es de conocer realmente lo que están haciendo y desde ahí juzgar. Eso que decías es muy importante, ese tema de las patadas por debajo de la mesa, claro, de los pellizcos por abajo del agua. Velos, están haciendo pedazos entre ellos. Yo le reconocí en una columna a Marco Mendoza, el diputado del PRI, y a Ricardo Crespo, diputado de Morena. Bueno, se están dando con todo, pero de frente. No, a ver, hay que ponerle, hay que decir las cosas. Se están dando de todo, con todo. Hay que decirlo. Disputas políticas, a ver, se vale debatir ideas. Políticas, a ver, se vale debatir ideas. Pero de frente, ¿no? Porque no, vemos decirlo. Que hay funcionarios del gobierno que pues tienen sus páginas ahí medias tenebrosas que utilizan para pegarle a los enemigos, sin que nadie sepa de dónde viene la patada. Ver, gran parte de la información que sale, pues sale de ellos mismos. Claro. O sea, se están dando durísimo. ¿Pero por qué? Porque no están... y vuelvo a lo mismo. El debate, la ciudadanía está cansada de esas descalificaciones. Lo que quiere son resultados, debate de ideas. Oye, ¿qué propones? ¿Qué es lo que le interesa a la ciudadanía? Pues que haya medicinas. Sí, los programas sociales más medicamentos, sí, los programas sociales más bacheros, sí, los programas sociales más rehabilitación de escuelas, sí, los programas sociales más la rehabilitación de centros de salud, sí, los programas sociales más atención en los hospitales, es lo que le interesa a la ciudadanía. Sí, los programas sociales más que baje la gasolina, o sea, eso es lo que le interesa. Yo no veo ningún tema... Por cierto, va a subir la gasolina. Bueno, a ver, para que vayan para que le apunten un logro más de Morena contra el bolsillo de las y los mexicanos. Es que el subsidio ya no les da, Es que fueron puras mentiras, fue un engaño. Sí, totalmente. Ya las mentiras, o sea, ¿cómo, esto es indefendible. ¿Cómo tienes un discurso de austeridad? Y el país está endeudado con 60% del PIB. O sea, se están robando el dinero. Ya se lo acabaron. Y ya se lo acabaron. Tal vez así que ya el subsidio hacia la gasolina, porque eso lo sabemos, la gasolina está subsidiada, ya no les da, ya no les alcanza. Está muy grave el asunto. Es grave el asunto. El sexenio que viene va a ser como el de Miguel de la Madrid, ¿no? O sea, dependencias públicas del gobierno federal ya en internet tienen, imagínate. Dependencias públicas del gobierno federal
ya ni internet tienen. ¿Y por qué no Están tienen? Ya se retrasando acabaron el dinero. pagos, en la asignación de recursos en muchas dependencias del gobierno federal. Ya no saben ni cómo. O sea, es gravísimo lo que están Ya haciendo. se lo acabaron. Bueno, ya nos vamos, Pablo. Sí, son temas muy complejos. Fernando, observar lo que está pasando en el Instituto Estatal Electoral, aquí también anda Vic y seguramente Bernardo también está enterado, habrá un foro precisamente ante la inacción por parte del Congreso del Estado en cuestión de la reforma, del acatar el tema de indígena, ¿no? De llevar a cabo una consulta verdadera, de fondo, que cumpliera con los lineamientos. Pues hoy el Instituto inicia con esta parte. Y bueno, pues que la ciudadanía esté atenta, porque pues es un tema muy importante para nuestro estado. Hay un gran número de municipios indígenas y de personas que participan en los gobiernos que tienen esta pertenencia y que verdaderamente su voz sea escuchada, ¿no? Y que no sea meramente un ejercicio de simulación, un ejercicio Como el que acostumbra a ser Morena. Claro. no vinculatorio. Entonces hacer un llamado al Instituto Estatal Electoral a que cumpla precisamente con eso que no cumplió el Congreso del Estado, ¿no? Y que lo haga bien, en beneficio del proceso electoral que viene, ¿no? Las consultas, las dos anteriores que tiró la Suprema Se Corte las han de echado Justicia, para abajo y y ojalá alguien promueva, o no sé, si sean los partidos, Ahí alguien tiene que rendir si sea cuentas. el Instituto Electoral, si Hay- sea el propio Congreso. Hay señalamientos muy claros. Hay cuando menos 13, 14 millones de pesos Así es. bailando, perdidos, correcto. que se usaron en las dos anteriores consultas, que no sirvieron para nada y que están ahí volando. O sea, a ver, Es correcto. la improvisación del gobernar, la improvisación de cómo hacer las cosas, y no es nada más que improvises, y esto tiene que quedarle claro a la ciudadanía, a la población. Cada improvisación cuesta lana que podría ir a beneficios tuyos. Cada improvisación que lleva lana, pues podría ser para bachar calle. Eso es lo que hemos planteado. O sea, a ver, ese es hacer política, Fernando. Eso es lo que nos interesa al revolucionario institucional. Y yo quiero dejarlo muy claro. No nos vayamos con las fintas. Estemos muy al pendiente. Involucrémonos en informarnos. Involucrémonos en ser parte. Las cosas van muy mal, Fernando. La gravedad a la que nos están llevando cada vez más evidente. Vemos que juegan con las narrativas en beneficio a su movimiento, a Morena. Vamos a ver muchos jaloneos al interior de ellos porque los va a exhibir. Ya hay cosas que son indefendibles, bien lo dijiste ahorita y voy a retomar tu palabra. Viene un aumento más a la gasolina cuando mucha de la ciudadanía votó porque si la gasolina fuera 10 pesos, que no se nos olvide. Esa es la verdadera forma de gobernar de Morena, mentir. ¿Dónde están esos principios de no mentir, no robar y no traicionar? Parece ser que para ser morenista tienes que robar, mentir y traicionar al pueblo de México. Ahí dejaría yo mi comentario y agradecerte, Fernando. Fer, pues mira, sumando a lo que comenta Pablo, es muy importante estos ejercicios. Comentábamos, por ejemplo, el caso de la reforma electoral. Recordás que hubo falta de parlamento abierto. Estos foros creo que nutren precisamente las fallas que puede haber. Yo nada más pongo sobre la mesa, valdría la pena haber escuchado a los municipios que son indígenas, qué tanto no les afecta que les reduzcan regidores. Con esta reforma no se les escuchó. Eso es lo que hay que hacer. No he escuchado a nadie para nada. Digo, pero a fin de cuentas, este tipo de ejercicios son mecanismos precisamente ciudadanos de participación. Eso hay que rescatarlo. De Acción Nacional siempre estaremos abogando por la sociedad civil. Si algo le ha molestado a Morena, es el tema de sociedad civil. El mismo López Obrador lo dijo desde una mañana, que él no creía en la sociedad civil. Eso es lo que la ciudadanía debe darse cuenta, en lo que realmente ellos creen o creen, en cómo quieren cortar libertades, desaparecer libertades. Eso es lo que el ciudadano debe darse cuenta para que en el ejercicio de voto, pues literal les dé un voto de castigo. Literal. Y pues muchas gracias. Va a pasar, claro que va a pasar. Aquí nos veremos la próxima para seguir platicando. Gracias, producción. ¿Tiene visa la producción? No tiene visa la producción. Pero no porque no la sacaste, porque te la quitaron. Porque si no, invoca la soberanía nacional. Si no hay que hacer aquí una manifestación por la soberanía. Por la soberanía. Si te quitan la visa, la soberanía. Y gracias a usted que Gracias, nos hizo favor, como siempre, de mirarnos. Aquí nos vemos la próxima semana. Pásela muy bien. Un abrazo.